chileno es bien especial, porque nosotros tenemos ley de protección de datos personales, pero no tenemos órgano de control. Más adelante me refiero. Sin quitarle tiempo a nuestros panelistas, me permito presentar brevemente por un extenso currículum y me voy a permitir hacer una síntesis de la senadora Laura Rojas. Es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales e integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República. Participa como delegada ante la Unión Interparlamentaria, la Organización Mundial de Legisladores contra la Corrupción y la Organización Mundial de Legisladores por un Medio Ambiente Equilibrado. En el 2006 fue diputada federal y en el 2003 fungió como regidora del ayuntamiento de un ayuntamiento del Estado de México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y maestra de Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el IFAI, senadora Laura Rojas, es una enorme oportunidad que tenga bien participar en este 12º Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales. Gracias, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar, por supuesto, saludando a los colegas de la mesa y agradeciendo al IFAI, en especial a su presidenta y a los comisionados, la invitación para poder hablar ante, pues, gracias, poder hablar en este importantísimo evento, este 12º Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, que además, pues nos viene muy bien por el momento en el que estamos viviendo en México sobre este tema. Seguramente ya habrán comentado en algunas otras mesas que nosotros acabamos en México de aprobar una reforma constitucional en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y archivos. Esta reforma, pues ahora tenemos el enorme reto en el Congreso de desarrollar las leyes, la legislación secundaria, para que la reforma constitucional, que fue, la verdad, pues así fue muy bienvenida, y también siempre reconocemos aquí el apoyo y el acompañamiento del IFAI, de los expertos, de los académicos y de la sociedad civil, y por eso es que pudimos construir juntos una reforma muy ambiciosa, una reforma muy completa en esta materia. Y ahora precisamente estamos trabajando un grupo de senadores, el senador Alejandro Encinas, la senadora Arely Gómez y otros legisladores de los 3 principales partidos políticos representados en el Congreso mexicano, en la redacción de iniciativas de consenso sobre estos 3 temas: acceso a la información pública, protección de datos y archivos. Entonces, bueno, es viene mucho al caso y nos ayuda mucho que podamos hablar de este tema precisamente en este momento. Entonces, bueno, voy a hacer uso de una presentación, no sé, creo que con esto bueno, aquí está. Brevemente, pues mencionaré, la mayoría de ustedes son expertos, posiblemente saben estas cosas mucho más y mejor que nosotros, pero sí quise poner en contexto lo que desde el punto de vista personal y desde mi grupo parlamentario pensamos que debe de ser el modelo mexicano de protección de datos personales, que tendrá que verse plasmado en esta ley, en la ley secundaria. Entonces, como contexto, pues nada más mencionar cuáles son los antecedentes internacionales en esta materia. Pues tenemos la Directiva 9546 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos. Tenemos también el Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, las directrices sobre la protección de la privacidad y el flujo transfronterizo de datos personales de la OCDE, el marco de privacidad de APEC, la resolución de Madrid y las directrices para la armonización de la protección de datos de la Comunidad Iberoamericana. Todos estos antecedentes, por supuesto, que pues los estamos tomando en cuenta para una propuesta de modelo de protección de datos personales en México. Luego, pues hacer una reflexión al respecto de que en los modelos de protección de datos y los marcos legales que los regulan están siendo revisados
pues por muchos países en el mundo y por varias de las organizaciones, de los organismos internacionales más relevantes, porque claramente en esta época en la que nos ha tocado vivir, pues nos enfrentamos a retos muy importantes, como son claramente pues el Internet, ¿no? Que a la vez que es una herramienta maravillosa para el desarrollo, a la vez también representa peligros y retos en materia de protección de datos personales. Entonces se encuentra en proceso de reforma la directiva a la que hice mención hace un momento del Parlamento Europeo, y también desde el 2011 el Consejo de Europa discute la actualización del Convenio 108 y la Organización de Estados Americanos, la OEA, actualmente está trabajando en la elaboración de una ley modelo en materia de protección de datos personales. No solo el Internet, sino bueno, también hace unos meses fuimos testigos, bueno, desde el año pasado, ya no recuerdo bien cuándo empezó a circular la información de Wikileaks, lo cual detonó también un debate o un intento de debate, sobre todo en la Organización de las Naciones Unidas, sobre la necesidad de impulsar un instrumento internacional vinculante, una convención o un tratado sobre derecho a la privacidad, incluyendo, por supuesto, la protección de datos personales. Entonces, sin duda, es no solo por el Internet, sino también pues, por las circunstancias geopolíticas que estamos viviendo en este tiempo, se hace muy necesaria la reflexión sobre un instrumento internacional vinculante en esta materia. Voy a pasar rápidamente a los antecedentes nacionales. Por supuesto, en 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Después tuvimos una reforma al artículo 6º de la Constitución en 2007. Luego tuvimos en 2009 la reforma al artículo 16 también de la Constitución, la reforma al artículo 73 de la Constitución también en 2009. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en julio de 2010 y, por supuesto, la reciente reforma que les mencioné al principio de 2013, abril del 2013, si no me equivoco, fue cuando la aprobamos, que establece nuevos estándares para los tres temas que comprende la reforma, que es acceso, protección de datos y archivos. Bueno, me dicen si cuánto me queda. Bueno, estamos partiendo para proponer un modelo pues de un diagnóstico que a grandes rasgos les quiero compartir. En primer lugar, nosotros vemos en México que hay una enorme dispersión normativa. Hay una falta de homogeneidad en la regulación de este derecho y que además este derecho se encuentra regulado a nivel federal por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental de manera limitada. A nivel local, este derecho se encuentra regulado en las leyes locales de transparencia y solo se identifican 11 leyes locales específicas en materia de protección de datos personales, las cuales tienen marcadas diferencias. También encontramos una asimetría en la regulación de datos personales en el sector público y privado, siendo más acabada la normativa para el sector privado que para el sector público, y aquí por supuesto nos enfrentamos a un enorme reto porque en cantidad son muchos más los datos que se maneja el sector público. Solamente imaginémonos todo el sector salud, ¿no? La cantidad de datos de los millones de mexicanos que estamos inscritos en el sector salud, en las instituciones públicas o en las instituciones educativas, y entonces eso representa también un enorme reto. En general, antes de entrar ya directamente al modelo, desde el punto de vista mío como senadora y de mi partido, creemos que es momento de otorgarle al derecho de protección, al ejercicio del derecho de protección de datos personales, la posición que le corresponde en nuestro marco legal. Siempre ha estado un poco como prima hermana, un poco como siendo la otra cara del derecho de acceso a la información pública, y siempre ha estado un poco a la saga, incluso dentro del IFAI, incluso a nivel estructural dentro del IFAI y en la regulación mexicana. Creemos que ha estado un poco a la saga y se tiene que entender como un derecho humano, individual, me refiero individual por supuesto del de acceso, y que debe de tener su propio lugar
en la legislación mexicana y, por supuesto, dentro de la estructura del IFAI. Ya hablando sobre el modelo en específico, me parece que hay en esta discusión de la ley secundaria dos temas muy grandes o dos grandes temas que hay que resolver. El primer lugar es si se tiene que hacer, derivado de la reforma constitucional, una sola ley general en la que incluya tanto el derecho de acceso a la información pública como el de protección de datos personales o dos. Y luego también está un poco la discusión sobre si seguirá el IFAI a cargo de la protección de datos o se crearía una nueva institución o si se pasaría la tutela de este derecho a otra institución ya existente en el Estado mexicano. Y entonces aquí podemos ver dos artículos de la reforma constitucional del de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial en febrero de este año. Dos artículos que claramente nos dan para poder hacer dos leyes separadas, o sea, una en materia de acceso a la información pública y la otra en relación a protección de datos personales. Ahí están los dos textos, no los voy a leer. Está el artículo 73 y el segundo transitorio, y desde nuestro punto de vista la reforma constitucional sí nos permite poder darle a cada derecho una ley en específico. Sobre el diseño, sobre si debe seguir el IFAI a cargo de la tutela del derecho de protección de datos personales, desde nuestro punto de vista tiene que ser así por distintos motivos. En primer lugar, el IFAI es ahora un órgano que goza de autonomía constitucional y, de acuerdo pues con las mejores prácticas y recomendaciones internacionales, debe de ser un órgano autónomo, preferentemente quien esté a cargo de la tutela de este tipo de derechos. El IFAI es el órgano garante de un derecho fundamental, el cual es un mismo derecho independientemente que se trate de sujetos obligados del sector público o de responsables de datos del sector privado. El principio de indivisibilidad de los derechos humanos, eso es un criterio importante, ya que dos instituciones podrían generar problemas de fragmentación en la construcción de un mismo derecho. El IFAI tiene experiencia en el tema de protección de datos personales. La creación de un órgano nuevo implicaría una curva de aprendizaje que toma tiempo y recursos y además, por supuesto, pues generaría un mayor costo al erario. Se crearía confusión entre la población al existir dos instituciones garantes del mismo derecho y se podría generar una difusión en la estrategia de protección de datos personales, ya que dos autoridades estarían resolviendo asuntos relativos al mismo derecho y se podrían tomar dos caminos distintos. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí tendría que seguir siendo el IFAI el organismo que quede a cargo, siga teniendo bajo su tutela este derecho y, como comenté, dos leyes separadas, una para cada derecho. Y luego aquí tenemos esta propuesta de diseño legislativo derivado de los artículos 6 y 16 de la Constitución, es lo que acabo de decir, solamente esquematizado, una ley general de acceso, una ley general de protección de datos. Y también tenemos que hacer reformas, por supuesto, a la ley federal existente de datos personales y a las leyes locales de protección de datos personales. Finalmente, ¿cuál sería desde nuestro punto de vista el contenido mínimo que debería de tener esta ley general de protección de datos personales en manos del sector público? Las disposiciones comunes que por supuesto tienen que ver con la distribución de competencias, el Sistema Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los principios, derechos y deberes, las obligaciones específicas para las autoridades de seguridad pública, procuración, administración de justicia. En cuanto a los organismos garantes, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de organismos garantes, coordinación y promoción del derecho, las transferencias de datos personales, los mecanismos preventivos en materia de datos, el Registro Nacional de Datos Personales, la coordinación en materia de protección de datos, los medios de impugnación, las facultades de verificación y las medidas de apremio, responsabilidades y sanciones. Yo hasta aquí dejaría la presentación.
Creo que he tocado los temas fundamentales para que quede claro cuál es la posición de mi partido, de mi bancada en este tema, y pues quedaría después a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Rojas. Creo que nos acaba de comentar varios puntos que resultan relevantes para nuestra realidad jurídica en México. Efectivamente, ya hablábamos de estos dos grandes modelos, el modelo europeo y el modelo norteamericano. México ha seguido un camino diferente en donde ya lo decíamos, ya lo decía la senadora, se ha regulado al principio como límite del derecho de acceso a la información, pero después con vida propia, como un derecho fundamental reconocido constitucionalmente en el artículo 16 constitucional. Y bueno, pues ahora el enorme reto que como país estamos transitando en tener leyes que hagan efectiva esta importante reforma constitucional, leyes que unifiquen las disposiciones que hay en los estados. Ya nos comentaba la senadora Rojas, solo 11 estados tienen leyes específicas cuyo contenido normativo es muy diverso para una materia que es tan importante como lo es la protección de los datos personales. Y por otra parte tenemos esta ley de protección de datos personales en posesión de los entes privados, donde el IFAI tiene también la facultad sancionatoria, donde se pueden interponer sanciones hasta de 320,000 salarios mínimos, y bueno, pues que ya se ha realizado esa facultad con montos superiores a los 98 millones de pesos. En este sentido, bueno, pues ahora cedemos el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas.